El supermercado MDM registra sus ventas mensuales en millones de pesos durante los últimos 4 años hasta agosto de este año. Proyecte las ventas para junio del próximo año, el año 5. Entonces miren que aquí tiene año 1, las ventas de millones de pesos para todos los meses. Año 2, ventas para todos los meses. Años 3, ventas para todos los meses. 4 tengo hasta agosto. Y este señor me está pidiendo que pronostique cuál va a ser la venta para junio del año 5. O sea que encuentre este valor de acá. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí hay que ver entonces, pues sería básicamente todo el modelo que acabamos de hacer de regresiva. Ok, ¿cómo lo hago? Mm, análisis de datos y regresiva. Ok, pero No, antes de primero hacer hay que determinar quién es la variable de efecto y cuál es la causal. maravilloso. Bueno, sí, total. Muy bien, ¿qué variables tengo? Bueno, las ventas. Las ventas es mi variable, ¿qué? De efecto. Muy bien, las ventas es mi variable de efecto. Entonces voy a decir, esta es mi Y, que es mi variable de efecto, ¿cierto? Excelente. Y cuénteme mis variables causales, ¿cuáles son? Los meses. Pero es que eso Los meses, pero no se acuérdense que las variables cuantifica. tienen que ser cualitativas, no cuantitativas. ¿Qué? Tienen que ser Numéricas. Esos son cuantitativas, los no datos, cualitativas. Sí, disculpe. Y si convertimos el mes en uno, 2, 3, o sea, que el mes es enero es el 1, febrero es el mes 2. Ok, eso suena como una solución. Miremos lo siguiente. Este caso es un caso particular en el que tenemos una variable de efecto, pero realmente no tenemos ninguna variable causa. causal. No existen variables causales, ¿cierto? Entonces, este caso en este caso nos toca aplicar otras metodologías, ¿cierto? Para poder llegar a ese resultado. Voy a utilizar ahí la maña indígena como para poder sacar información de donde no hay, ¿cierto? Con las consecuencias que tiene hacer eso. ¿Listo? Entonces vamos a revisarlo. Este es un caso relativamente común en el que tengo información histórica de una variable y si quiero predecir cómo hacer el comportamiento de la variable, pues tengo que hacerlo de alguna forma, ¿cierto? Y esa forma no es una regresión porque yo no tengo suficientes datos en un conteo histórico para hacer una regresión. ¿Listo? Un gráfico. Entonces, excelente. Ahí lo dijeron. ¿Qué tengo que hacer? Ajá, sí, tengo que hacer un gráfico. Entonces, ya acontece que yo voy a tomar los meses y las ventas, ¿cierto? Hasta donde tengo información, es decir, hasta acá, y voy a insertar un gráfico, ¿cierto? Un gráfico lineal. Los gráficos lineales son muy buenos para determinar tendencias o para analizar tendencias, para analizar históricos en general, ¿cierto? Por eso, si ustedes miran, el histórico de ventas de una acción o cualquier cosa siempre se va a dar por estos gráficos, este tipo de gráficos, ¿cierto? Que ya lo hacen por velas o etcétera, pero el comportamiento es de un gráfico lineal. ¿Listo? Entonces miren que aquí tengo efectivamente el comportamiento de esas ventas a través del tiempo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como yo ya tengo el comportamiento de ventas a través del tiempo, yo necesito crear un modelo, necesito encontrar una ecuación que me permita encontrar este resultado de alguna forma, ¿cierto? Entonces, para eso yo me voy aquí al más, ¿cierto? Y miren que por acá, entre todas las opciones, está la línea de tendencia, ¿cierto? En línea de tendencia me voy a ir a más opciones, ¿cierto? Aquí me dice lineal, exponencial, y le voy a dar más opciones, ¿cierto? Y él me abre este de acá.
En este formato de línea de tendencia, miren que él me permite ir cambiando la línea de tendencia según, digamos, el comportamiento del gráfico, ¿cierto? Lo ideal sería buscar la línea de tendencia que más se parece a mis datos, ¿cierto? Ahí les pregunto yo, ¿cuál de estas se parece más a los datos? La lineal. Pues, Sí, segura. espérame, esa polina logarítmica. Mm, A ver, ¿quién me da la respuesta? mm, mm, No mm. sería media móvil. La media móvil se parece mucho a los datos, pero muchísimo, pero la media móvil no es una línea de tendencia. O sea, o sea, sí está dentro de líneas de tendencia, pero no tiene una ecuación. Ese es el tema. Que es polinómica. Y necesitamos una ecuación Que es polinómica, no. polinómica. No, ya estoy esperando otra respuesta, pero nada. La respuesta es ninguna se parece en nada a esa vaina. No se parecen, es que físicamente no me parece, ¿cierto? Esa es la realidad. No se parecen en nada. Entonces, cuando no se parecen en nada los datos, porque mire que los datos son picos y esto es una línea, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar, ahí sí como dicen, lo menos peor, ¿sí o no? Ujú. Menos malo entre lo malo. Entonces, para encontrar la menos peor, vamos a utilizar una herramienta aquí y miren, representa el valor de R cuadrado en el gráfico. Y le voy a dar aquí clic y él automáticamente pone ahí un valor, que es R igual a 0,1821. ¿Lo ven? Sí. Sí, perfecto. Entonces, miren que cuando yo vaya cambiando, ese R cuadrado va a ir cambiando. Y yo no sé si ese R cuadrado les trae por ahí un recuerdo. ¿Dónde más hemos visto R cuadrado? No, no me digan esto, Dios mío. Pues, profe, no, pues lo de que acabamos de ver, lo Eh, de el sí, R2, la regresión, el R cuadrado ajustado, ¿sí o no? Ese R cuadrado se llama coeficiente de determinación, ¿cierto? ese no. Y por allá, ¿cierto? En lo que acabamos de ver, hace nada, ¿cierto? Ese coeficiente de La determinación decepción. eh, que el valor ideal sería ¿cuál? Uno. Uno. El que vale acerca a uno. Entonces, ¿qué significa? Que si queremos buscar lo mejor de lo mejor, vamos a buscar que todo eso se parece más a uno, ¿cierto? Tristemente nos vamos a dar cuenta que 0,18, 0,1865, este es 21, está bien, este es 0,16, 0,14, estamos La llevados. lineal sigue siendo más alta. Sí, entonces, ¿qué concluimos? Ah, sí, la lineal, maravilloso. Lo mejor, ¿cierto? La lineal es lo mejor, 0,18. ¿Qué sucede? ¿Recuerdan por allá el R cuadrado? Que les decía yo que lo mínimo admisible, mejor dicho, y eso porque era, ¿cuánto es? No es 0,6. Muy bien. Sí. Entonces, ¿qué significa que esto sea 0,18? No, pero Que es bien malo, ¿sí o no? Y es malo sí. el pero no tenemos más de dónde sacar. Entonces, vaya. Vamos a presentar la ecuación. Miren que aquí le dice presentar ecuación del gráfico y aquí me atojó la ecuación. Esta ecuación que hay aquí, miren que tiene esa forma. Y, variable independiente, es igual a Ujú. coeficiente 1, variable causal, más intersección. Entonces yo le digo, esa es mi ecuación, maravilloso, ¿cierto? Estamos listos. Y yo puedo coger esto y me lo arrastro por acá para que se vea mejor. ¿Listo? Entonces ahí yo ya tengo la ecuación que voy a usar en mi análisis, ¿cierto? Entonces yo voy a decir aquí, me voy a traer inclusive esto para acá abajo, para poder verlo directamente. Exacto, ahí. Entonces yo voy a decir, listo, maravilloso, tengo la ecuación, ahora sí voy a predecir esta vaina, ¿cierto? Entonces la ecuación va a ser la siguiente. 32,618
que multiplica a X. Entonces ya les ¿Y qué es pregunto, X? X. Si no hay causal, ¿qué es X? Entonces ahí estamos graves. ¿Sí o no? Otra vez, muy maravilloso. No tenemos ni idea qué vamos a hacer. Pero por ahí alguien dio una maravillosa idea al principio. ¿Cuál era la maravillosa idea? Que le cambiaran los meses por números. Efectivamente. Entonces ahí acontece que cuando no hay variable causal, la maña indígena, ¿cierto? Entonces ya por maña indígena creamos un gráfico, de maña indígena sacamos una ecuación de donde no hay, ¿cierto? Y de maña indígena voy a decir que voy a tener una variable causal que se va a llamar variable causal inventada, Ujú. tal cual, me la invento. Esa variable causal inventada es decir que este es el mes 1, este es el mes 2, este es el mes 3, este es el mes 4 y así sucesivamente hasta el final. Es decir, en nuestro análisis tenemos 54 meses. Ujú. Y ahora sí tengo X. Entonces, como ahora sí tengo X, ahora sí me voy a ir para allá. Voy a decir, ahora sí. Vamos a hacer 32.618, ¿cierto? Que multiplica a X, que X ¿qué es? Esto que hay acá, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Poner esto entre paréntesis. Y eso lo vamos a sumar a, vamos a marcar 100, 1000, 1003,9. 3,9. 1003,9. Excelente. 2472 y seguimos bajando hasta que llegamos al resultado, que no es más que 2765. Entonces yo le digo aquí al jefe, al gerente, ¿cierto? Del supermercado MDM, así señor, imagine que sus ventas en millones de pesos para ese mes de junio del año 5 van a ser aproximadamente 2765 millones. Ya, ¿qué tal está eso? Bien, Muy sí. interesante. Antes no, están que se duermen en nada. No, sí, está muy interesante. No, súper, a mí me ha encantado esto. La pregunta es, ¿eso que le estoy diciendo ya ese gerente está bien o está mal? Está mal porque el R ajustado, el R2 que daba ahí está muy alejado No es del confiable la código. regresión, pues la Ok, ecuación. entonces, ¿qué hace? Ah, no, yo quiero ver la confiabilidad de mi supermodelo, entonces voy a volver a graficar para ver cómo fue el comportamiento, ¿cierto? Entonces voy a insertar un gráfico. Ah, ya tengo un problema, ¿cierto? Entonces voy a agrandar mi grafiquito, maravilloso. Ujú, Imagínense, este es el comportamiento normal ujú, y un momento a otro ujú, se volvió una línea recta, ujú. ¿cierto? Entonces, para dejarlo claro, este es un modelo muy malo, ¿cierto? Y en parte el ejercicio es también para que ustedes tengan la forma de validar la diferencia que hay entre un modelo muy bueno y un modelo muy malo, ¿cierto? Aquí atrás observamos un modelo muy bueno de predicción del comportamiento, ¿cierto? Y aquí observamos un modelo muy malo. ¿Listo? O Lo sea, que no, esto es lo que no se debía hacer. eso es lo que no se debe hacer, ¿cierto? ¿Qué sucede? En muchos casos es la única opción, ¿cierto? Ujú, Y se los digo, esto se usa. No sé, si yo quiero predecir, digamos, entre muchas comillas, de una forma muy sencilla el comportamiento que va a tener el PIB en el tiempo, pues lo más sencillo que tengo para hacer es esto, ¿cierto? Hacer una gráfica histórica, analizar la tendencia y calcular la ecuación. Se puede, sí. Obviamente los resultados se van a ver penalizados o sacrificados por la metodología. ¿Por qué? Porque realmente no, una línea recta no es lo mejor para describir, o una línea en general, una variable que tenga este comportamiento, ¿cierto? En picos. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay, ¿cierto? Entonces el resultado sí es este, 2.765 millones, ¿cierto? El modelo, muy malo.
Listo.